Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar un tema del que me parece se habla poco, pero es importante, el tema del acoso laboral o el mobbing. Y de eso vamos a estar platicando con nuestras invitadas, que permítanme presentarle a Ivonne Vargas, especialista en desarrollo de capital humano. ¿Qué tal, Ivonne? Mario, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, gracias por estar acá, encantados de poder platicar. Y con Erika Villavicencio Ayub, también académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, Erika? Hola, Mario. Mucho gusto volver a acompañarlos. No, al contrario, gracias, doctora, por tenerte de nuevo por acá. Y empezamos, si te parece, Erika, con el tema de las definiciones, que siempre es importante porque estamos acostumbrados a oír el término de acoso y sabemos que puede tener diferentes conceptos o espacios donde se aplica, pero en el tema del acoso laboral, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus principales características? El acoso laboral, también conocido como violencia laboral, que es el término que está en la normatividad mexicana, o en inglés, mobbing, ¿no? Cualquiera de esos tres términos, permítanme utilizar la misma definición, y de igual forma hay diferentes definiciones, pero ¿en qué coinciden? Es una serie de actos que van dirigidos a hacer agresiones físicas, verbales, psicológicas, que incluye hostigamiento, amenazas, pueden sabotear al compañero de trabajo, puede haber segregación o aislamiento, algún tipo de amenazas, de abusos. O sea, hay una serie de comportamientos que van dirigidos a afectar negativamente la salud y el desempeño del trabajador. Esta definición nos lleva a pensar que hay una tipología o características para determinar a una víctima y a un abusador, pero si quieres... Muy bien. Vamos por partes, pero ya de entrada esta primera definición me gusta mucho porque pues el espectro de actividades que nos acabas de dar es muy amplio, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, vivir violencia física, que también puede ser, pero hasta estas prácticas que de pronto estoy seguro que habrá gente que nos vea, Ivonne, y que va a decir, a mí me hacen eso, o yo he visto eso, y yo ni siquiera lo identificaba como un tema de acoso, o de mobbing, o de violencia laboral, ¿no? Porque ya sabemos que en general, con el tema de las violencias, hay algunas que son muy explícitas y hay otras que tenemos muy normalizadas y las justificamos y no entendemos y no las llamamos por su nombre. Yo quisiera, Ivonne, preguntarte si hay datos, porque imagino que es complicado, pero si hay datos de qué tan frecuente es este problema en nuestro país. Muchas gracias, Mario. Fíjate que previo a dar una cifra, me gustaría nada más matizar lo que ocurre con este acoso. A mí me gusta mucho una definición en la cual se utiliza desde la década de los años 80, que refiere el acoso como una persecución psicológica, emocional o física. Y lo que pasa precisamente con este acto es que se convierte en una situación recurrente, es un hostigamiento recurrente, porque creo que también esto nos va a permitir en algún momento identificar alguna situación aislada. Cuando se convierte ya en una forma sistemática, el acosador lo hace de manera sistemática, se convierte en algo recurrente, también de esta manera está tipificada en la ley. Y entonces empieza esta situación de vivir un trato humillante, donde se puede inclusive degradar a la persona porque no tiene un conocimiento, porque no está de acuerdo contigo en alguna situación de una ideología física, de una ideología más política o de alguna otra naturaleza. Y quiero destacar esto, ¿no? Cómo se convierte en un acto que me presiona continuamente. Cifras en México, pues la verdad es que desde hace algunos años que se tipifica dentro del 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, venimos como teniendo quizá un registro en México, generalmente se habla de un subregistro de los hechos, ¿no? Pero nos hablan de que 50%, arriba del 50% de la población está experimentando. Hay algunas otras cifras, y aquí la doctora podrá precisar al respecto, que dice que 7 de cada 10 mexicanos vive una situación de hostigamiento de esta naturaleza.
Yo me quedo con una cifra que es una cifra que retoma una consultora internacional y que no habla tanto de los casos, sino de cuántas organizaciones toman una acción cuando se dan cuenta que hay este hostigamiento recurrente, sistemático. Ya me tomé a la persona para que cada junta le estemos haciendo la vida complicada. Y que habla de que solo 6% de las organizaciones a nivel global, en México esta cifra baja a 3%, toma una acción cuando se da cuenta los directores, el consejo, toman la acción de reprender, de llamarle la atención, de despedir a la persona. Esto creo que tiene que ver mucho con la manera en que podemos documentar, que no me adelanto eso viene más adelante, documentar y luego estar presentando evidencias, demandando tal. Pero sí lo que me da una idea es que este es un fenómeno que crece no solo porque haya una cultura organizacional deficiente, mala, no crece únicamente porque haya sido tipificado en la ley y entonces la gente ya pueda distinguir muy bien entre un acoso sexual y entre otra. Crece porque las organizaciones no toman una medida con respecto a esto. Entonces, identificar y luego decir voy a actuar en consecuencia, muchas veces se va de la empresa la persona que recibió el maltrato. Y Generalmente. Entonces, hasta ahí dejo, pero me parece que para cifras esta es muy valiosa. ¿Qué estamos haciendo con respecto a un acosador? Y me parece muy importante de lo que están señalando, destacar esto que apuntabas al principio. No todo conflicto, no todo desencuentro es un tema de acoso. Esta parte de la recurrencia, de la actividad o de la presencia continua de ciertas prácticas me parece importante ahí para distinguir, porque desencuentros podemos tener todos y diferencias podemos tener todos. El punto es cuando ya se convierte en una práctica como la que nos están describiendo. Ahora, Erika, algo que me queda la duda escuchándolas es que a veces pensamos que los temas de acoso tienen una relación jerárquica, ¿no? Que por lo menos en algunos temas, por ejemplo, de sexuales, tiene que ver con un tema de jerarquía, ¿no? Jefa o jefe con empleados, o maestros o directivos, y que hay una relación de poder. Entiendo, en este caso, Erika, también es un elemento, o por lo que estoy entendiendo, el tema de acoso se puede producir entre pares y no necesariamente con relación directa ni relación jerárquica. ¿Qué pasa en ese sentido? Pasan varias cosas. Déjenme explicarlo. Evidentemente hay violencia ascendente, el grupo de trabajo hacia el jefe o la jefa. También hay entre pares, entre colegas del mismo nivel. Y otro elemento es descendente. Ahora, en las investigaciones que nosotros hacemos desde la UNAM, tenemos un estudio con 3.800 trabajadores de todo el país. Y ahí justo retomo el dato que ya nos anticipaba Ivonne. De acuerdo a ese estudio, 7 de cada 10 había vivido algún tipo de violencia laboral. Vaya. Porque la violencia laboral puede ser desde las bromas, los rumores, ¿no? Y como bien dijo también, una de las características para ser considerada es que sea algo sistemático. El segundo punto es que es abuso de poder. Pues el poder puede ser formal, puede ser jerárquico, o puede ser un poder informal que la misma organización le está dando a esa persona y que usa ese poder malamente para afectar a la persona en la parte física, psicológica, con una intención. Generalmente la intención es debilitarla y obligarla a que renuncie. El tercer aspecto es todos los efectos que tiene. Porque si yo sufro este acoso de forma constante, voy a tener una afectación tanto en lo personal como en lo laboral. Y de ahí también hay afectaciones para las organizaciones, y lo anticipo un poco para que pongan atención, porque hay elementos que van a dañar su productividad. Evidentemente, el abuso del poder va porque la persona se siente amenazada de que este colaborador puede ser alguien muy talentoso,
puede poner en riesgo la posición que él tiene y es una manera de evitar que se acerque, que luzca su trabajo, pero también hay otra serie de características que queremos debilitar a este individuo. Entonces, sí, evidentemente las cifras pueden ser cifras desde diferentes fuentes que nos lleven a entender que sí estamos viviendo en una cultura con altos índices de violencia laboral. Creo que más allá del número, porque veía un portal en internet que se dedica a la estadística y daba una cifra muy baja, a diferencia de lo que les muestro en estos otros hallazgos. Lo que es realidad es sí estamos en una cultura de trabajo altamente violenta, se sigue normalizando la violencia. Las organizaciones también ya nos empezaron a comentar, e insisto, hacen muy pocas acciones al respecto. Creo que no se han sensibilizado del impacto que tiene. A lo mejor hay desconocimiento de lo que está emanando desde la normatividad, porque ahí está la pauta y tenemos que tocar ese tema que facilita la implementación de una cultura libre de violencia. También la cultura del mexicano es particular y puede ser muy rica en muchos aspectos, pero si me centro de manera crítica en qué está alimentando y favoreciendo la violencia laboral, es que somos de bromas, de la novatada, de no te quejes, aguántate, ¿no? Y el colaborador, con tal de pertenecer a ese grupo de trabajo, entra en un juego que puede terminar siendo una conducta con graves consecuencias. De acuerdo. Y ya lo revisaremos con detalle un poquito más adelante, este tema de que ya hay un marco legal, y un marco legal que entiendo cada vez se ha vuelto un poco más sofisticado, digamos, considerando incluso aspectos que antes pues como que no se veían dentro de la esfera de la empresa, ¿no? Es un tema donde afortunadamente se ha ido expandiendo la comprensión de lo que significa la dinámica de trabajo. ¿Cuáles son, Ivonne, los factores? Ahorita decía Erika el tema de la cultura, pero ¿cuáles son los factores más frecuentes detrás de estas prácticas de acoso laboral o de violencia laboral? Fíjate, Mario, que mientras escuchaba a la doctora Erika, recordé el caso de una persona que acudió con nosotros al centro para una asesoría y era una chica que tenía 4 o 5 meses de embarazo. Hizo algún comentario en una junta de trabajo y uno de los supervisores le dijo algo así como: se equivocó en el dato, discúlpenla, está embarazada. Y pongo este ejemplo muy concreto porque esto nos habla del tipo de violencias, ¿no? O de violencia que puede llegar a existir, que lo matizaba muy bien Erika hace un segundo. Vivimos en un ambiente de violencia y lo hemos normalizado. Pero el acto del acoso, creo que es importante subrayar que se define como algo ordenado y relacionado. Es decir, puede ser que una persona le digan, ¿sabes qué? Lo inviten primero a una junta y en esa junta le digan, tú nunca cumples, tú nunca estás a tiempo, y el siguiente acto que procede a esto es ya no invitarlo a la junta, y el siguiente acto que procede es... Entonces, lo que quiero decir es que el acoso de esta naturaleza se va haciendo como un conjunto de cadenas, y esto nos puede ayudar mucho como personas, si vivimos violencia, a identificar que estamos viviendo una situación de moving dentro de la organización. Esto es algo importante. En el caso de las chicas que les refería, ya había referido algunas otras situaciones relacionadas con esto, y más adelante veremos qué se puede hacer en estos casos. Oye, y en ese sentido, Ivonne, que hablas de la normalización en tu experiencia, ¿qué tan fácil es que la gente se dé cuenta que está siendo objeto de violencia laboral? ¿O es un proceso como en otros temas de violencia donde hay una especie de descubrimiento? Sabemos que en otros hay como justificaciones, ¿no? Pues es por una corrección, o es por un tema de procedimientos, o es un tema porque no hiciste adecuada la presentación, o es un tema porque todavía no conoce la empresa. Es decir, ¿qué tanto es claro para las víctimas de la violencia que están siendo víctimas de este fenómeno? Pues a mí me parece que en el ánimo de quererte integrar
inclusive de satisfacer la expectativa que puede tener un empleador sobre tu trabajo, lo que estás haciendo, o el solo hecho de querer conservar el trabajo, hace que normalicemos esto hasta que a veces se convierte en un extremo. Yo aquí siempre hablo de distinguir dos elementos. Puede haber un acoso psicológico, que incide directamente en tu salud. No sé, se me ocurre este ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Que no te levantes al baño mientras estamos en las juntas, o te aíslo de un baño, o sea, hay una incidencia psicológica, la gente empieza a decir cosas como, me tengo que ir a llorar al baño, me siento de esta manera y tal. Pero también hay un tipo de acoso que va en la parte ética, en la parte moral. Y si yo estoy viendo cosas como, por ejemplo, me aíslan de mi equipo de trabajo, me quitan los elementos para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo, me asignan temas de trabajo que no tienen nada que ver con lo que yo realizo de manera cotidiana, pero de repente un día llega mi jefe y me dice, oye, es que tú no haces nada bien esto, te voy a poner en otra área y haz otras cosas completamente diferentes. Yo creo que ahí hay señales diferenciadoras de que ya la conducta no es normal. Una cosa es que, por ejemplo, un día te citen en tu evaluación de desempeño anual o mensual, cuando la tengas, y te digan, oye, aquí si bien esto a futuro lo vamos a cambiar de tal manera. Claro. Es lo normal, ¿no? Sobre un trabajo. Pero cuando se vuelve recurrente esto que te digo de, primero te digo que no sirves, luego ya no te llevo a las juntas, luego ya te asigno una tarea, luego le informo al resto de los compañeros del equipo lo que vamos a hacer en los siguientes meses, pero a ti no te decimos nada. O en el caso de la mujer, que a mí me parece que aquí se hace como violencia de género además, está este tema de no puedes, discúlpenla porque hace esto, hacemos una broma relacionada con, ay, es que te cansas mucho en los días de tu periodo. Ese tipo de cosas me parece que ya es un tipo de violencia que empieza por ser moral, ética, atacarte contra una creencia, contra algo que forma parte de tu cultura habitual y puede transformarse en una violencia de tipo de salud. El caso extremo es un acto sexual, pero puede haber antes mucho tipo de violencia psicológica, ¿no? A mí me parece que ya solo hecho de aislarte de algún equipo, de tus compañeros, de decir que no estás al nivel de los demás, es un tipo de violencia que tendríamos que estar reportando. No lo hacemos, nada más cierro esta idea porque creemos que va a cambiar. El acoso no va a cambiar, va a ir a mayores. Es importante esto. Vamos a una pausa y ahora que regresemos yo les quiero preguntar sobre el marco, porque, o los marcos que existen sobre este tema, si es un tema de derecho laboral, si es un tema que se puede denunciar, dónde se puede denunciar, lo que ya adelantaban un poquito ustedes en el sentido de cómo se acreditan estas cosas y cómo se deben presentar justamente para que no parezca un asunto de, ay, es que no le gusta que lo regañen o que la regañen, es que es muy sensible a la crítica, es que, no, ¿cómo documentamos esto? ¿Y qué consecuencias incluso legales puede tener cuando se acreditan estas conductas? De eso, si les parece, platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y doctora Erika Villavicencio, yo quisiera conocer, a ver, ¿cuál es el marco para esto o los marcos? Si es un tema de normas, si es un tema de leyes, quién regula, quién supervisa en estos temas, si podemos entender mejor este campo desde el punto de vista legal. Claro que sí. Bueno, evidentemente ya hay un trabajo importante desde el marco normativo y creo que es relevante entenderlo y acercarnos porque por ahí podemos empezar a implementarlo. Desde la Constitución Política ya está enmarcada en el artículo 1 y voy a leer textual para ser más clara. Señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y así sigue. Queda prohibida toda discriminación por cualquier característica, género, edad y demás. Entonces, de aquí ya estamos hablando que un espacio libre de violencia es un derecho humano para todos. También se retoma la Ley Federal del Trabajo, se retoma también en el reglamento de seguridad en el trabajo y de ahí emana la norma 035 que también hemos hablado al respecto. ¿Por qué cito la norma 035? Porque la violencia laboral es un riesgo psicosocial y como tal hay que tratarlo.
Posteriormente, dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, emiten un protocolo para evitar la discriminación y la violencia laboral. Entonces, ahí vienen todos los lineamientos de cómo implementar obligatoriamente dentro de las organizaciones de los centros de trabajo un protocolo para que los trabajadores sepan cómo actuar y erradicar la violencia. Lo que estamos promoviendo es espacios libres de violencia. Pero esos, perdón, Erika, que interrumpa, ¿están orientados más a la prevención que a la sanción o a las dos cosas? Están orientados a las dos, Mario. Primero, necesitamos sí una cultura de prevención, pero empezar con diagnósticos. Los mismos instrumentos que estoy citando tienen guías para que de forma más sencilla pues puedas hacer un diagnóstico y detectar algún indicio de violencia y acoso. Pero a la vez tenemos la obligación de implementar espacios para denuncias o quejas que puedan existir. Igual se tiene que hacer toda una campaña para sensibilizar, para establecer las políticas y que la gente sepa cómo, dónde, a través de qué pueda emitir mi conducta. Es un procedimiento que sí hay que seguir, pero a grandes rasgos, una vez que esté la queja, hay un comité que está capacitado y formado para no revictimizar al presunto víctima de la misma y que haga un análisis. Después del análisis se tiene que formular un escrito, se tiene que instrumentar acciones y dictaminar el caso. Esto, lo repito, es a grandes rasgos para cuando ya existe alguna queja o una denuncia. Y cuando existe dentro de la organización este sistema, digamos, para procesar, para recibir y procesarlo, ¿no? Evidentemente, esa es una alternativa que pueden tener los colaboradores, es decir, sospecho que tengo ya una violencia sistemática y puedo acudir para presentar mi queja y que se tomen las acciones. Lamentablemente, esto no está funcionando. Y no está funcionando porque no hay una cultura, no es meramente poner un buzón. Claro. Que la gente coloque, porque hay muchas cuestiones. Ya una víctima que ha sufrido esto de manera sistemática ya está alterada. Ya tiene alguna afectación y puede ser desde afectaciones de sueño, de autoestima, depresión, de trastornos de pánico. O sea, ya tiene algo recurrente de estar recibiendo este tipo de conductas, dificultades, a veces hasta para integrarse con los demás colaboradores, y va bajando su rendimiento y su atención al desempeño. Claro. Lo cual probablemente es un círculo vicioso, ¿no? Porque la persona ya vulnerada, ya con la autoestima dañada, probablemente no tenga el buen desempeño y entonces eso alimenta también el acoso, ¿no? Evidentemente tenemos casos en donde la víctima ya cree que es incapaz de tener un desempeño porque se lo han dicho y este ciclo la lleva a una desmotivación tan grande que termina creyéndosela. O bien es tanto la afectación que prefiere abandonar el trabajo y se convierte en una fuga de talentos para la empresa. De acuerdo. Ahora, Ivonne, si esto que nos cuenta Erika ahora remite a la necesidad de que las organizaciones avancen en estos temas, ¿no? Y tengan estos desde las oficinas con la sensibilidad para atenderlo, porque en efecto, pues buzones pueden poner todos, o un correo para quejas pueden ponerlo absolutamente todos, pero si luego no saben cómo manejar una situación de conflicto jerárquica, por ejemplo, o qué pasa cuando pues, son personas clave dentro de la organización las que son señaladas y entonces privilegian a veces los intereses económicos, ¿no? Si es un cuadro sobre el que hay quejas, pero pues es una persona que genera resultados positivos en lo suyo, ¿no? Vende mucho o tiene relaciones con los clientes, y entonces se generan como unas culturas de tolerancia muchas veces dentro de las propias organizaciones. Y ahí te pregunto, Ivonne, a reserva de que regresemos a entender lo que significa que las organizaciones solapen estas conductas, ¿cuáles son los recursos fuera de la organización? Sí, porque entiendo que hay una parte que es como, hay un marco y que permite cierta autorregulación, si me permiten el término, de procedimientos, de canales internos para procesarlo. Pero cuando no hay eso, ¿qué pasa? Pues mira, Mario, es una pregunta
Amplia, ¿no? De contestar, porque coincido a partir de lo que dice la doctora Erika, de que idealmente tendría que haber una cultura que promueva no solo el respeto a los colaboradores, sino también la denuncia cuando sea necesario. Y desde ahí que estas líneas o estos buzones de ética que han crecido dentro de la organización pudieran operar de tal manera que tú presentes una denuncia y se tomara acción de manera, esta denuncia anónima, y se tomara acción, ¿no? En caso de que esto no ocurra, me parece que sí es interesante señalar que cuando se tipifica esto dentro de la ley, la misma Suprema Corte de Justicia hace un trabajo que a mí me parece óptimo en cuanto a tipificar primero los tipos y ejemplos de acoso que puede haber y cómo está esta línea ascendente-descendente. Entonces, primero, empaparte, estar por ahí ubicando cuáles son aquellos actos que se definen. ¿Qué otra situación puede acudir? Que tú presentes una queja, por ejemplo, en el Ministerio Público, que lo presentes en una comisión, como puede ser la misma Comisión de Derechos Humanos, que te presentes y que digas, esto está sucediendo o sospecho que a un colega dentro de la organización le está pasando. Aquí le está pasando lo siguiente. Aquí nada más sí quiero destacar que se requiere reunir recursos o requisitos, y a veces esto lo dejamos a un lado porque ya estás en una situación de sentirte mal, de desventaja, y no reunimos estos recursos para presentar la denuncia. ¿Cuáles son estos recursos? Y me gustaría también citar textualmente lo que reconoce la Suprema Corte, que habla de que si eres víctima de acoso laboral, necesitas reunir evidencias. Una declaración de la víctima, empezando por ello, videograbaciones de las acciones físicas, verbales o no verbales que estén ocurriendo, algún correo electrónico, mensaje de texto o algo que hayas ubicado dentro de las redes sociales que es una difamación o que de manera muy explícita están expresándote mal de ti, que lo consideres un tema de acoso también. Hay que presentar también testimoniales de compañeros de trabajo o alguien que haya podido presenciar este hecho, alguna constancia psicológica que puedas presentar, por ejemplo, que tú hayas acudido también ya por ayuda y que se pueda comprobar esto. Y finalmente, en algunos casos, que esto yo no me atrevería a asegurar que es una generalidad, pero te pueden aplicar una prueba, una evaluación de tipo psicológica de 45 preguntas, que son estas preguntas de este autor psicólogo que yo hablaba en la década de los 80, que empieza a hablar de este tema de moving. Y ahí identificamos si hay un trasfondo de acoso real o si es que la persona te está diciendo porque se enojó y porque es un colaborador molesto y dice están abusando de mí o han abusado de tal. Es decir, sí puede haber un tipo de evaluación a través de pruebas, tienes que presentar estas evidencias. ¿Qué te diría yo que ocurre en términos reales? Y lo que yo sé a través del centro, lo que vemos con las personas que acuden, no tienen todas las evidencias, tienen temor a presentar esas evidencias aunque las tuvieran. Conseguir a testigos que puedan claro, decirlo pues es complicado porque yo lo vi, yo lo escuché porque estás temiendo por tu trabajo, pero lo que sí hay que decir es que si tú estás empezando a registrar estas situaciones, si trates de reunir la evidencia, y puede haber algún organismo, si no quieres hacerlo a través del Ministerio Público porque te parece que no es la instancia en ese momento, que va a ser tardado, que va a tener de otro índole, sí puedes hacerlo a través de una comisión y tendría que empezar una investigación sobre el lugar de trabajo y concretamente sobre el acosador. De acuerdo. Ahora, nada más una duda, Ivonne, porque uno de los elementos que explicabas era grabaciones. ¿Es posible la grabación por parte de empleadas, de empleados, de conversaciones o de llamadas, por ejemplo, como un elemento para recabar pruebas? A ver, es que esto, no, cuando llegamos al término de la ley, pudiéramos encontrarnos inclusive con algún tema de privacidad por alguno de los lados, ¿no? Y que hay que tenerlo. En el término práctico, yo sí te diría que encuentro a personas, a colaboradores que llegan con alguna grabación telefónica, con alguna videograbación y que dicen, esto ocurrió en tal fecha, y se ha dado un comportamiento recurrente. No es un comportamiento normal.
ya acudí al área de recursos humanos de mi organización, ya acudí al comité de ética que tengo en mi organización, no encuentro respuesta, no he recurrido a ninguna de estas instancias y presento toda esta evidencia. Aquí dependerá del tipo también de apoyo, no solo psicológico, sino también legal, laboral, que pueda tener la persona. Pero la ley reconoce como una evidencia estas grabaciones, ¿no? Para poder distinguir elementos y, de nuevo, saber si invitamos a las empresas, pero prácticamente obligamos a las empresas a que tomen acciones contra este comportamiento que estamos recibiendo, ¿no? Evidencia. Ahora, vamos, Erika, a la parte de cómo se debe atender cuando ocurren este tipo de situaciones. Hay varias áreas que atender. Pienso en la lógica de una organización pues, que ya decidió tomar en serio, digamos, el asunto y ir más allá de la mera simulación del famoso buzón del que hablamos, que el problema claramente no es el buzón, sino es lo que pasa después de que llega algo al buzón o al correo para ese fin, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, Erika, que se debe hacer, lo recomendable que se debe hacer? Y pienso por varios de los involucrados. Empezaría por el lado de las víctimas, porque han hablado ustedes en varias ocasiones que hay consecuencias importantes, consecuencias psicológicas, problemas de autoestima. Yo imagino pues, que tal cual como el niño que no quiere ir a la escuela porque tiene algún tipo de bullying, pues igual la persona que no quiere ir a trabajar porque sabe que en el trabajo va a encontrar un ambiente hostil por cualquiera de las prácticas que ustedes han descrito. ¿Qué se debe hacer por el lado de quienes son víctimas? Y luego vamos a platicar por el lado de quienes cometen estas prácticas. Sí, pues podemos ubicarlo en 3 grandes momentos: el antes, el durante y el después, ¿no? Desde el enfoque de la víctima o posible víctima, en el momento que sienta que alguna conducta la pone en riesgo, porque recordemos que vienen estas primeras señales, informarse, acercarse a las áreas. Cada organización tiene una estructura diferente, pero forzosamente debe de tener un área que atienda al personal, ya sea administración de personal, recursos humanos o demás. Si hablamos de una estructura más robusta, puede estar el área de relaciones laborales o de salud o el área médica, ¿no? Y desde llegar y manifestar la incomodidad, el malestar, porque esto se va traduciendo en ausentismo, en errores, en accidentes de trabajo. Entonces, puede ser el primer intención de acercarse, decir, me siento mal, esto está pasando, y que si está el área preparada, pensemos en el escenario ideal, pueda comentarle al trabajador las alternativas, recordarle esa política que se debió haber instruido en el curso de inducción o el proceso de onboarding. Acercarse a estas personas que les tienen que dar la información. Ahora, si no tiene estas áreas estructuradas ni la organización cuenta con ello, pues sí buscar asesoría por su cuenta. Tenemos prácticamente una situación compleja en el país que de entrada ya hay pocas oportunidades de empleo, Mario. Entonces, no es tan fácil decir salte del trabajo y ubica otro. Claro. No es la alternativa para muchos. Entonces, es cómo mantengo mi ingreso económico sin afectar mi salud, porque estas afectaciones tenemos que prevenirlas, dado que hemos encontrado casos muy desastrosos, o sea, cuando ya llega a avanzar. Dentro del modelo teórico, indica que las primeras fases del mobbing, si la persona actúa, si la persona confronta al acosador, puede frenar ahí el proceso. ¿Cómo confrontarlo? Pues a veces el decir, mira, aquí está el protocolo, ya me informé, si continúa esto procederé, ¿no? Y sé que no es tan fácil decirlo porque ya viene toda un aspecto psicológico, claro, que va sometiendo, pero y que además incluso puede provocar un mayor acoso. Sí, efectivamente ya vas, y hay frases, ¿no? A veces en estos mexicanismos hay frases que van a tratar de debilitar, pero sí hemos encontrado que cuando la posible víctima confronta, ya no se vuelve tan atractivo para el acosador. Entonces puede ser una forma. Durante es documentar las evidencias en cualquier proceso, porque tenemos 2 alternativas para poner nuestra queja. La parte laboral,
y la parte judicial, ¿no? Entonces, si nosotros documentamos, va a ser muy útil para que al momento de presentar la queja tengamos estas evidencias que respaldan. Como ya lo comentaron, e insisto, no es acoso laboral los conflictos de trabajo, no es acoso laboral el que me exijan un desempeño o el estrés al que estoy sometido. O sea, hay ciertas conductas que están tipificadas. Entonces, sobre esas hay que tener las evidencias más objetivas posibles para presentar y documentar una queja que proceda, porque lo peor sería que aparte de hacer todo este levantamiento de denuncia, pues no tenga yo elementos para una resolución a mi favor. Ya para el cierre, el después es cómo restablezco mi salud, sobre todo emocional y psicológica, porque en el seguimiento que tenemos de muchas personas que han sufrido acoso, se repite. Lamentablemente hay características que lleva a volverse la víctima aún cambiando de escenario laboral. Entonces puede ser un acompañamiento psicológico que le dote de herramientas de inteligencia emocional, de autoestima, de manejo de emociones, de comunicación, dependiendo cuál sean sus características, para que baje este riesgo de volverse a convertir o de volverse a ser la posible víctima. De acuerdo. Pues muy claro esto. Vamos a una nueva pausa y ahora que regresemos, vamos a ir con Ivonne también para revisar el tema ahora del lado de qué se hace con las personas que cometen estas prácticas. Ya me quedó muy claro pues, que debe haber un acompañamiento para la víctima, pero se debe despedir, se debe capacitar. Hay toda esta discusión en México sobre el tema punitivo, ¿no? Que parece que muchas veces todo lo queremos arreglar con castigos o con sanciones, lo cual a veces es adecuado, pero no es necesariamente el único recurso. ¿Cuáles son las mejores prácticas dentro de las organizaciones para resolver estos temas? De eso platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Bueno, estamos de vuelta y yo quisiera, Ivonne, ahora entrarle. Nos decía Erika antes de la pausa de cuál es el proceso que tiene que haber, el acompañamiento que tiene que haber para las víctimas, que va desde los primeros indicios y los primeros reportes hasta el acompañamiento para tratar de romper esos patrones, digamos, de conducta y que no se lleve la persona ni dentro de la organización ni a otras organizaciones el mismo problema. Pero ¿qué pasa con quien es acusado, Ivonne? En tu experiencia, ¿cuáles son las mejores formas de gestionar este tema? ¿Son los despidos? ¿Sirven algún tipo de capacitación para prevenir esto? ¿Cómo lo ves? Fíjate, Mario, que en mi experiencia lo primero que observo y que también está... no te diría que ampliamente documentado, pero sí documentado, es que dependerá de la gravedad de la falta. Y aquí subrayo estas palabras, dependerá, porque en el hecho que hay una falta se tiene que tomar una acción, ¿no? Pero lo que procede en la mayoría de los casos es una sanción sobre la persona. Teóricamente o idealmente, si ya se tiene comprobado que tienes a un acosador, sea colega, sea un supervisor, un manager, ¿no? Un superior, se tendría que proceder a la baja de esa persona. No ocurre, ¿no? En todos los casos, y creo que eso tiene que ver de nuevo con la manera en que normalizamos la situación dentro de las oficinas. Llama la atención, por ejemplo, quiénes son los grupos de colaboradores más acosados, que esto es algo que tiene medido el INEGI y algunas otras instancias. Los colaboradores más acosados están entre los 15 y los 29 años de edad, divididos, ¿no? Como por grupos de trabajo. Son personas jóvenes y no estamos exentos que la política o el pseudo liderazgo que se vive en la empresa promueva cosas como llámale la atención a este joven, llámale la atención a esta mujer que no está prestando atención, porque por grupo poblacional las mujeres son las que destacan también en temas de este tipo de acoso. Y lo normalizamos de tal manera que dices, es la forma de enseñarle a un joven el código de trabajo, cómo tiene que aprender y se tiene que sacudir y, en fin, utilizo estos términos coloquiales porque son los que escucho. Y normalizamos, pero es interesante destacar, hace ratito decía la doctora, cuando una persona denuncia, cuando encara la situación, puede salir librado de una manera diferente de esto. Quienes están encarando la situación muchas veces son estos grupos poblacionales de personas con más años en el mercado, mayor experiencia, tienen identificado que algo está saliendo quizá de lo regular como para convertirse en algo extraordinario y poder denunciar, ¿no? Entonces,
¿Qué pasaría? Pues que generalmente hay una sanción no económica, sino una sanción verbal, donde se le pide a la persona que no incurra más en este comportamiento. También muchas veces a ese jefe, fíjate lo que es de contrastar, a ese jefe o esa jefa se le mueve de equipo, porque en muchas organizaciones la política es no despedir a nadie. Sí, claro, con lo cual se expande o se lleva el problema a otro lado. Porque se lleva al área B, C y D el problema y sigue teniendo a víctimas. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Los mueven a otras direcciones, hablan con ellos, hay algún tipo de sanción, y por eso es desde esta perspectiva que yo te diría, pues lo que procede sería que si hay evidencias, es que remuevan a la persona del cargo. ¿No? También algunas veces las organizaciones optan por decir, voy a hablar con él, o con ella, colocando un límite para que si la situación se vuelve a presentar, tomemos otra medida sobre ello. Aquí la pregunta y de fondo, y tiene que ver con un tema de ética, la primera que yo me haría es, ¿por qué tendríamos que dejar que pase 2, 3, 6 veces para entonces despedir a un líder? Pero esto requiere un cambio de cultura. Lo otro, y con lo que cierro, no me voy a extender mucho, es hablamos al principio también de qué rol han tenido estas normativas como la 35 o ahora la 37, que es conocida como la norma del teletrabajo, porque también nos hemos ido a casa, no sabemos cómo documentar un abuso. Sí ha incrementado por parte de las organizaciones cursos de comunicación asertiva. Pero el tema de los horarios, por ejemplo. Pero el propio tema de los horarios, de asignarte cosas fuera de trabajo, cosas muy distintas, bueno, por ahí se nos puede estar filtrando o colando una situación también ya muy fuerte de abuso a nivel remoto. Entonces, la misma empresa necesita comprender que no es una invitación. En algún momento esto va a adquirir un carácter de obligatoriedad, donde quede estipulado que tú tienes que tener guías donde documentes ciertos aspectos, que tienes que reportar a través de las evaluaciones que haces con los colaboradores factores de riesgo que eleven este tema psicosocial en el empleado, qué estás haciendo en consecuencia, en fin. Idealmente hay un momento, desde la implementación de la 35 y lo que ha sucedido también con la implementación de la ley de teletrabajo, en donde la empresa tendría que estar mucho más receptiva y mucho más abierta a entender que puede ser sancionado, ¿no? Externamente e internamente lo que tendríamos que hacer es, pues, por supuesto, remover del cargo a esta persona. ¿Sucede en la práctica? No. Generalmente el que se va, el que renuncia es el colaborador y por temor a una represalia mayor. De acuerdo, y es con cargo a la persona. Ahora, parece una obviedad, Erika, pero yo quisiera insistir en ello porque estoy seguro que así como nos están oyendo personas que han sido víctimas de alguna de las formas de violencia de las que hemos platicado hoy, también estoy seguro que hay personas que trabajan en empresas y que tienen posibilidad de incidir en cómo responden las empresas cuando se producen estos casos. Y ahí la pregunta obvia, insisto, pero que yo quisiera que más vale que la expliquemos es ¿cuáles son las consecuencias para las organizaciones de una mala gestión de este tema? Más allá de la ilegalidad incluso, ¿eh? Es un tema muy importante porque en mi caso creo que por ahí empiezo a sensibilizar y a convencer a las empresas que este es un tema que hay que atender. Y terminando con eso, me voy a regresar un poco al punto que Ivonne platicaba porque me gustaría aportar. Pero primero, ¿cuál es la repercusión para las empresas? Incide en la productividad, ¿no? El tema central que todas las empresas están apuntalando es una mayor productividad. Si yo tengo un ambiente tóxico que permea la violencia laboral, la productividad baja. Y eso está medido, hemos hecho muchos estudios al respecto, porque la productividad incluye el desempeño del colaborador. Y cuando el colaborador ya está distraído y afectado por este y otros fenómenos, generalmente cuando hablamos de un clima tóxico, de un ambiente de trabajo tóxico, es que permean otros factores de riesgo psicosocial, no solamente la violencia. Presenta mayor índice de rotación. Hoy en día, el grosso de las empresas marcan porcentajes de rotación altísimos. Y esa es una sintomatología, porque luego las empresas dicen, no sé qué está pasando. Sí, ya es una señal. Claro.
que hay algo mal o varias cosas mal. Obviamente el ausentismo. Y en ausentismo tenemos cifras que llaman la atención porque incide en la organización de forma dramática. Y el ausentismo de igual es otra sintomatología de que algo está mal. Hay desequilibrio, hay mala colaboración, hay conflictos laborales importantes, hay un ambiente que legitimiza la discriminación, ¿no? Derivado exclusivamente de la parte de violencia. Pero, insisto, cuando ya hay violencia laboral, se vuelve un entorno que germinan otros trastornos de índole organizacional. No obstante, hay buenas prácticas, y eso es con lo que quiero enlazar con Ivonne. Hay buenas prácticas, o sea, sí hay empresas que están tomando acciones, sí hay empresas que están comprometidas con sus colaboradores, y que creo que esto puede ser un mensaje para aquellas que aún no han empezado, pues cuáles serían los primeros pasos. Muy bien. Evidentemente todo esto se tiene que atender, pero debe estar debidamente documentado en el código de conducta o código de ética de la empresa, con el protocolo y la política correspondiente. Debe estar escrito qué se va a hacer en caso de tener alguna, que se compruebe que hay. Y esto es para ambas vías, porque en ocasiones encontramos gente que aprovecha la situación para afectar a alguien y quiere sí, la transparencia da certeza a todos, ¿no? Evidentemente, y ya que está documentado, pues capacitarlos, ¿no? Que se comunique eficientemente, que esté a disposición para que todos sepan cómo actuar. Pero en esta parte documentada debe estar cuáles son las sanciones, y ya no hay sorpresas. Si se te comprueba que eres un acosador y se reúne todo el comité hacia el informe, pues aquí está tipificado, ¿no? Puede ser desde el acta administrativa, y cuando tengas 2 actas te despiden, o puede ser por la gravedad, como ya nos decía Ivonne, para tomar acciones y seguimiento. Lo que sí es sumamente importante es el seguimiento. Ninguna queja puede pasar desapercibida o con una atención incompleta. Claro. Pero la formación que tienen estas personas también es relevante. Nos encontramos muchas veces que sí implementan acciones, pero las hacen sin reunir los requisitos, y entonces tenemos un comité que no está capacitado para atender una presunta víctima, que no da un tratamiento confidencial, por poner algunos ejemplos, y entonces el proceso se vuelve más mortificante para el que está padeciendo. Estos diagnósticos constantes no es meramente el cumplir porque así lo exige la ley. Ajá. Y ya cumplí, ya lo archivé. Es que se instrumente, que sea también de forma sistemática y que se comunique, cuidando todos los datos confidenciales, pero que el trabajador vea de forma constante a través de estos pizarrones o medios de comunicación que la organización está comprometida en erradicar la violencia. Claro, porque eso es lo que hace creíble. O sea, el problema es que hay organizaciones que en su discurso público están comprometidas con los temas de un ambiente laboral positivo, y luego ya en los hechos, estas denuncias, como decían ustedes, o no se les da seguimiento, o a falta de claridad en las sanciones, como apuntabas ahora, entras al terreno de la discrecionalidad, y entonces a unos sí se les aplica y a otros no se les aplica, pues dependiendo de criterios que van más allá del tema, ¿no? Que tienen que ver con simpatías, antipatías, oposiciones. Y yo ahí quisiera seguir por esa línea, Ivonne, de lo que apuntaba Erika. En tu opinión, en tu experiencia profesional, ¿cuáles son factores clave? Me llama la atención que han dicho varias veces el tema de la cultura, incluso la cultura en México, ¿no? Como un elemento ahí medio transversal que está presente, que tiene que ver con nuestra noción de cómo entendemos el trabajo, de cómo nos relacionamos dentro del trabajo, dentro y fuera de los trabajos. Pero, ¿cuáles dirías tú, Ivonne, que son factores, además de los que ha dicho Erika, que son claves para una manera de gestionar exitosamente este tema? Mira, me parece que podríamos empezar por algo tan básico como tener una adecuada descripción de funciones y una distribución laboral, de tal manera que los propios colaboradores saben qué se espera de ellos. El colaborador también conoce qué se espera del jefe. Tenemos mecanismos para una evaluación
formal, ¿no? No se trata de que yo hoy me levanto diciendo que él tiene 11 en su trabajo, 10 y el otro tiene 5, ¿no? Hay una evaluación formal de ese trabajo que nos está entregando el colaborador. Hay mecanismos, entonces, como ya decía, de una asignación de tareas formal, de una evaluación de esas tareas también formal. Me parece que también promover una cultura donde hay una capacitación continua, un reentrenamiento de los propios colaboradores es indicado, empezando pues por tus líderes, ¿no? Estamos a veces en una cultura donde el liderazgo se entiende como los puestos más altos y los puestos de mayor responsabilidad y más bien hay que permear a nivel de toda la organización, que hay gente que puede escuchar al resto de los colaboradores, estar atento a lo que están viviendo, comentarlo. Entonces, una adecuada formación de líderes también me parece. Tenemos que pensar en una cultura de trabajo que apuesta hacia la transparencia. También me parece hacia la confianza, hacia el ser congruente. Es algo de lo que se habla de manera recurrente y eso comienza también por tener formas de comunicación en donde los hilos se rompen. Estamos a veces en una cultura muy acostumbrados a que tal información la tiene solo RH y no la puede tener otro comité, no la puede tener las personas por ejemplo, de tecnología. Uh-huh. Yo creo que en este momento estamos hablando de una comunicación que rompe con eso. También algo favorable que está pasando en las empresas es que cada vez hay más, digamos, los problemas se mueven a diferentes áreas para encontrar una solución. Hay comités de ética, han crecido estos comités dentro de las organizaciones, hay comités, está el Comité de Salud del Trabajo, por ejemplo, que tiene que interactuar de una manera formal y ordenada con estos comités de ética, hay agentes enfocados en el propio comité de compliance, es decir, es importante que en la empresa podamos identificar a quién nos acercamos para comentar esto, que vaya más allá de recursos humanos. Yo pienso que si por ahí en la organización promovemos figuras de mentores, de personas que puedan estar escuchando al colaborador, podemos detectar que algo se está saliendo de lo normal, que ya hay un tipo de manipulación que no corresponde a las normas de trabajo. Pero aquí cierro nada más diciendo quizá en línea con lo que comentó la doctora, que esto es importante que lo documentemos. Lo que pasa en las organizaciones es que a veces somos de ideas y luego esas ideas de vamos a tratar bien a la gente no están escritas, no están en un código de ética y la persona cuando vive este escenario de acoso no sabe bajo qué marco se puede amparar y no entiende cómo debe acudir. Entonces, tiene que quedar debidamente documentado qué puedo hacer. Muy bien. Y qué comités atienden de manera integrada, holística, si lo queremos ver, qué comités atienden a esta situación que se esté viviendo. De acuerdo, pues creo que nos han dado, se me fue el tiempo como agua y nos han dado un buen panorama del tema. Me queda claro que es muy importante que existan instancias desde el Estado, desde las leyes, pero que no bastan, ¿no? No basta tener un marco formal si no se trabaja desde las organizaciones. Me encantó esto que apuntaba ahora Ivonne, de no delegar el tema al área de recursos humanos y no delegar incluso a los más altos niveles, sino los niveles intermedios, decía mentorías, y luego, claro, darles el poder para que cuando detectan algo y lo señalen, pues escuche su voz, ¿no? Y otra vez, si no, pues no va a pasar nada. Nos han dado, creo que, buenos elementos en el tema de la parte de documentación, de cómo se debe registrar este tema y sobre todo nos han ayudado a entender que el fenómeno es complejo, que tiene múltiples manifestaciones, que no todos los conflictos entran en esta categoría, que hay prácticas, hay características formales que tienen que tener como los que nos han explicado y que nadie, yo cerraría con esa idea, pues que nadie tiene por qué vivir en un entorno de acoso, de violencia laboral y que es importante primero reconocer, hablar más de estos temas y por eso yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Erika, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y un mensaje final. Creo que es fácil decirlo, pero cuando ya te vuelves la víctima, puedes sentir que ya no tienes alternativas. Entonces, hay una alternativa. Acérquense a la Profedet, está el correo, está el teléfono, y les dan orientación. Y puede ser una ventana que les ayude a salir de esta afectación. Y por último, decir que no normalicemos la violencia. De acuerdo. No solamente en lo laboral, sino en cualquier aspecto,
hay herramientas y hay opciones que tenemos desde la parte de ser trabajador como las empresas. Entonces ya no es época de justificar De acuerdo. que estemos viviendo. Pero gracias por la invitación. Al contrario, Erika, muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y gracias por coincidir de nueva cuenta en este espacio. Con un mensaje final muy rápido sería también que a veces nuestra primera opción ante una situación de acoso es brincar del barco, claro, y decimos, la gente que se queda adentro, que viva lo que tenga que vivir. Yo creo que es el momento, hay los mecanismos para denuncia, hay la información necesaria para saber cómo proceder, y no dejemos que esto le pase a alguien más. Si nosotros no tomamos la alternativa, claro que hay un temor a perder el empleo, pero si no tomamos una acción que ponga un límite, porque los acosadores desconocen los límites, se brincan los límites. Claro. Entonces, si no hay un señalamiento formal, no podemos de alguna manera como colaboradores poner el propio límite y hacer que las cosas cambien dentro de la organización. Muy bien. Pues sí, hablar y decir las cosas y no normalizar. Gracias, muchas gracias, Ivonne. Gracias, Mario. Gracias, Erika. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado. Siga con nuestra promoción aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.